Unidad de Radio y Televisión, Universidad Mariana, presenta. En el momento vamos a trabajar vamos a hablar un poco acerca del tema de habeas corpus y algo acerca de propiedad horizontal. Son muy importantes, especialmente el derecho de habeas corpus, porque es un derecho fundamental que permite que las personas que consideran estar privadas de manera injusta de su libertad puedan acudir a este como un mecanismo de defensa, como un recurso para que proteja su libertad privada de manera injustificada. El habeas corpus es una garantía muy importante, es un instrumento que permite reglamentar o que permite que una persona que considere estar injustamente privada de su libertad pueda establecer este mecanismo de defensa como un recurso, como un derecho constitucional fundamental que está establecido en la Constitución Política en el artículo 30 de la Ley Estatutaria 1095 del 2006, a través del cual puede presentar ante un juez competente una solicitud a través de este recurso muy importante para que lo deje libre si él considera estar privado injustamente. ¿Cuándo se procede la privación injusta de la libertad? La privación ocurre cuando una persona, bien sea que es presuntamente el culpable, ¿sí?, pero no se le cumplieron las garantías propias del juicio. Por ejemplo, está capturado con una orden de captura que ya no está vigente, por ejemplo, cuando fue capturado por un juez o por una autoridad que no era el competente, o cuando esta persona es inocente, sí, y considera que lo capturaron pero es inocente. Por ejemplo, una persona en caso de homonimia se confundió con otra persona, entonces lo capturaron injustamente. Puede entonces presentar este recurso porque debe siempre definirse la situación jurídica de un inculpado cuando han transcurrido 36 horas de su captura. Entonces puede presentar este recurso de una manera muy sencilla, no necesita de abogado, puede hacerlo a nombre propio. Sin embargo, los consultorios jurídicos también son un buen instrumento para que la persona pueda acudir a ellos. El debido proceso es un derecho fundamental también, que está en el artículo 29 de la Constitución y que permite, sí, que una persona pueda acudir a unas reglas de procedimiento, a unas reglas, digamos, muy propias del proceso. Por ejemplo, se aplica a toda clase de actuaciones de tipo judicial y administrativo. Cuando hablamos de las actuaciones judiciales, aquellas que se desarrollan en la rama judicial de poder público, como son las altas cortes, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional, el Consejo de Estado, que es el máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, los diferentes procedimientos que se adelantan en jueces y magistrados de la República y demás, como son las jurisdicciones especiales también. Y las actuaciones de tipo administrativo son aquellas que se adelantan por la rama ejecutiva, presidencia, digamos, gobierno nacional en general, gobierno departamental, gobernación, gobierno local y también en las asambleas departamentales y los consejos municipales, la fuerza pública y demás procedimientos que se adelantan en los diferentes órganos de tipo administrativo, los órganos de control como la Contraloría, la Procuraduría, el Ministerio Público,
la Procuraduría, bueno, hace parte del Ministerio Público, la Personería y demás órganos que son de tipo administrativo. Entonces, en cualquiera de estas etapas, en cualquiera de estas actuaciones surtidas por estos entes, se adelantan algunos procedimientos y lo más importante es que este procedimiento se adelante bajo las propias formas propias del juicio, es decir, que no se adelante una actuación sin que esté reglamentada en una norma, ¿sí? Que exista tipicidad en ella, es decir, que la conducta sea acorde a la situación que la persona cometió. Por ejemplo, si cometió un homicidio, sí, pues que se la juzgue por este homicidio y no por algo, digamos, diferente a ello. El habeas corpus no requiere ningún tipo de formalidad. Es algo muy sencillo, es un escrito sencillo que se puede interponer a través de este mecanismo, pues puede ser verbal o escrito, ¿sí? Donde se indique exactamente cuáles fueron los motivos por los cuales esta persona está siendo, digámoslo así, capturada de manera injusta, ¿sí? Y no requiere prácticamente ninguna formalidad diferente a la que les mencioné con anterioridad. Además, debe establecerse bajo la gravedad del juramento que esa persona no ha interpuesto otro recurso de habeas corpus en virtud de esta privación que considera injusta de su libertad, el cual además debe resolverse en el término máximo de 36 horas. Prácticamente el recurso de habeas corpus no tiene ninguna excepción, pero sí hay algo importante que debemos conocer, y es que el artículo 32 de la Constitución indica siempre para que se capture a una persona debe existir un juicio previo, ¿sí? Porque como les decía anteriormente, el debido proceso es una garantía también. Entonces a nadie puede vinculársela en un juicio sin que sea una autoridad competente y sin que se le haga un debido proceso, con todas las formalidades de ley, incluida además la designación de un abogado de oficio escogido por él durante todo el proceso, la investigación y el juzgamiento. Inclusive la persona tiene derecho, cuando ya queda una sentencia, digamos, se le notifica de esa sentencia, la persona tiene el derecho de presentar unos recursos para que un juez de una mayor instancia revise su actuación, su conducta. Hay una excepción importante que está consagrada, como les mencioné anteriormente, en el artículo 32 de la Constitución, y es cuando una persona ha sido sorprendida en flagrancia. ¿Qué significa? Flagrancia es en el acto mismo de que está cometiendo el delito, ¿sí? Entonces es capturada y es puesta a disposición de la autoridad. Puede ser incluso capturada por cualquier autoridad judicial competente e inclusive retenida por cualquier persona, pero siempre y cuando haya cometido ese delito en flagrancia. Y de esta manera, pero obviamente inmediatamente será puesto a disposición de una autoridad judicial competente, y desde ese mismo instante él debe saber de qué se lo investiga, por qué se lo acusa, cómo va a ser su investigación, el derecho a tener un abogado y a que se le indique todas las formalidades del juicio. Inclusive hay en el artículo 33 de la Constitución la prohibición, digamos, que es una protección a la persona que se le está adelantando un proceso, un juicio, de que ella no está obligada a declarar en contra de sí mismo ni en contra de sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, ¿sí? Que incluye, digamos, hijos, padres, hermanos, sobrinos, primos hermanos, en los diferentes órdenes, pues, jerárquicos de estos grados. Por afinidad, hasta el 2º grado de afinidad, que es los familiares, como son padres, hijos y hermanos de su cónyuge. Y primero civil, que es el padre adoptante y su hijo adoptivo, y el cónyuge o compañera o compañero permanente. Es importante que recordemos, sí, o que sepamos que hoy en día
también se habla de una familia, no solamente constituida por parejas heterosexuales, sino también se han involucrado a parejas del mismo sexo. Es decir, si una persona tiene un compañero o compañera permanente del mismo sexo, pues también le protegerán todas esas garantías propias de un juicio justo. Estamos viendo Derecho para Todos. El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Padre Rinaldo Herbrat de la Universidad Mariana brinda asesoría gratuita en todas sus áreas del derecho. De igual forma, tramitamos solicitudes de conciliación. Acércate y consulta todos tus asuntos en familia, civil, penal, contractual y laboral. Lo asesoramos en la elaboración de derechos de petición, acciones de tutela, devolución de vehículos ante la Oficina de Tránsito, conciliaciones ante este organismo, fijación de cuota de alimentos y cualquier asunto de competencia de consultorio jurídico. Cualquier inquietud, no dude en visitarnos. Estamos ubicados en la carrera 24, número 1450. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Y los días sábados de 8 a 12. Su mejor opción en consultorios jurídicos de la región. Invitamos a todos los profesionales del derecho para que se acerquen a nuestra institución y puedan conocer de primera mano todos los beneficios que esta maestría les puede brindar. ¿Por qué decidí estudiar aquí en la Universidad Mariana? Porque es una universidad de prestigio, además porque es la única universidad a nivel regional en nuestro departamento de Nariño que tiene esta maestría y que nos sirve como base fundamental para nuestra carrera profesional en énfasis en el derecho público para aplicar a todas aquellas instituciones que nos sirven para nuestro desarrollo como personas y como profesionales. Cordialmente invitados, las inscripciones están abiertas, la Universidad Mariana los espera. Continuamos con Derecho para Todos. En primer lugar, es importante que conozcamos que la propiedad horizontal es una manera o es un mecanismo, es una forma de convivir, ¿sí?, de manera mancomunada, es decir, donde todas las personas confluyen en unos derechos de propiedad. En consecuencia, debemos ceder un poco a esa privacidad que nosotros buscamos muchas veces dentro de una propiedad y saber que estamos conviviendo y que estamos viviendo bajo una colectividad, un grupo de personas que hacen parte de la propiedad horizontal. ¿Por qué es importante la propiedad horizontal? Esta persona jurídica, sí, que es independiente, nace una persona jurídica que es independiente de los propietarios de cada uno de los inmuebles. Está regida por la Ley 675 del 2001 y está modificada por el Decreto Nacional en algunos de sus aspectos 1060 del 2009. La propiedad horizontal es una forma especial de dominio en la cual, como les decía anteriormente, nace una persona jurídica independiente de los propietarios de cada inmueble, donde concurren derechos de propiedad sobre los bienes privados, en este caso la casa o el apartamento de cada uno de los propietarios, pero concurren derechos de propiedad también sobre derechos como son colectivos, como son las zonas comunes, ¿sí? Y asimismo nace un criterio, un principio de solidaridad frente a determinadas situaciones. Por ejemplo, la persona que está prestando servicios de vigilancia, celaduría, o las personas de servicios generales de esta copropiedad, por eso se llama propiedad horizontal, pero es una copropiedad, son solidarios, es decir, que van a ser
de alguna manera deben garantizarse por todas las personas que hacen parte de este conjunto, condominio habitacional o edificios. El artículo 58 de la Constitución nos determina que la propiedad privada cumple también una función social y una función ecológica. Esta función social se ve determinada por algunos aspectos, como por ejemplo la expropiación. Cuando el Estado requiere de un bien de un particular, pero no por cualquier motivo, sino simplemente por motivos de utilidad pública o de interés social, como lo que ocurre, por ejemplo, con el Plan de Movilidad de la 27. Entonces el Estado requiere esos inmuebles, que son muchas casas, porque por ahí va a transitar o va, digamos, a darle viabilidad a esa política pública denominada Plan de Movilidad. En consecuencia, le va a expropiar muchos inmuebles de personas que habitan en ese lugar. Yo, digámoslo así, renuncio un poco a mis derechos de manera particular porque estoy viviendo bajo unos estándares de copropiedad, lo que implica que esa función social, yo no puedo hacer lo que yo quiera en mi casa, por ejemplo, o en el edificio, o si estoy sometido al régimen de propiedad horizontal. Inclusive, si se determina la asamblea de copropietarios que hayan algunas situaciones que limiten, por ejemplo, que incluso el celador del condominio pueda tomar algunas medidas respecto, por ejemplo, a bajar la luz solicitar que se baje el volumen cuando las personas están haciendo mucho ruido, pues lo puede hacer, porque esta forma cumple una función social. La propiedad horizontal debe estar sujeta a esos principios de función social. Primero está sujeta a un reglamento que debe realizarse, al reglamento de la propiedad horizontal. Primero se constituye a través de un reglamento donde están todas las cuotas de todos los coeficientes de copropiedad, es decir, cuánto compone técnicamente, digamos, el edificio, el conjunto, y de ese lugar que hace parte de cada uno de los apartamentos o casas, y de allí también que hace parte de las zonas comunes de cada uno de esta propiedad horizontal. Contiene también los deberes y derechos de las personas que se sujetan al régimen, los órganos de administración y, en términos generales, pues toda la parte de expensas, es decir, los derechos pecuniarios, la forma de estructura, organización, la citación a reuniones, la convocatoria, el quórum decisorio, el quórum deliberatorio y todos los demás aspectos a través de los cuales es posible organizar y estructurar. Es muy importante que este reglamento se eleve a escritura pública, es decir, se eleva y se protocoliza a través de escritura pública en una notaría, y posteriormente a ello se registra en los certificados de libertad y tradición de cada uno de los inmuebles de esas personas que están sujetas al régimen de propiedad horizontal. Se indican también los pagos de despensas. La cuota de administración es una obligación de todos aquellos copropietarios, porque a través de la cuota de administración se garantizan los deberes y los derechos en general, y se organiza, pues, ¿no?, de una mejor manera la propiedad horizontal. Una vez entonces ya esté el registro de esta propiedad horizontal en los certificados de libertad y tradición, pues las personas ya se deben sujetar a este régimen, ¿no? Es importante conocer que cuando existen, por ejemplo, bodegas o parqueaderos que son desintegrados del inmueble general, ¿sí?, estos deben contar con folio de matrícula independiente. El registro de esta propiedad horizontal se hace en la oficina de registro de instrumentos públicos de cada una de la localidad donde se encuentra la propiedad horizontal. Y también es importante que
nace ya la persona jurídica a través del representante con capacidad legal. En este caso es el administrador del conjunto del condominio, y este administrador requiere de una personería jurídica que se otorga a través del certificado de existencia y representación legal para actuar como representante de la propiedad. La propiedad horizontal requiere unos órganos que son requisito indispensable para que ella pueda funcionar y organizarse bien. Recordemos que es una pequeña comunidad, digamos, de personas, y necesita de alguien que organice y dirige todo lo que digamos, el día a día de esta propiedad horizontal. Entonces, en primer lugar, tenemos la Asamblea General. La Asamblea General es aquel órgano máximo de dirección de la propiedad horizontal a la cual se adscriben todos los propietarios. Muchas veces preguntan, cuando existen tenedores o personas que están arrendando los inmuebles, ellos no tienen un poder decisorio, porque las decisiones deben ser siempre tomadas por los propietarios, a menos de que el propietario le otorgue un poder al tenedor, ¿sí?, o a quien está arrendando su inmueble, para que él pueda participar de manera activa y de esta manera tomar decisiones dentro de la asamblea que cada vez se realice. De conformidad al artículo 39 de la ley que les comenté, esta asamblea debe reunirse por lo menos dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del periodo presupuestal. ¿Cuál es el objeto de esta reunión? Examinar la situación general de la persona jurídica, efectuar los nombramientos de las personas de los órganos de dirección que haya lugar, y aprobar el presupuesto de la propiedad horizontal. Debe contar con un presupuesto organizado, planeado, es decir, saber cuánto van a cobrar de cuotas de administración de acuerdo a más o menos una organización de gastos que se requiera dentro de esta propiedad horizontal. Y la convocatoria debe ser con un término no menor a 15 días propuesta por parte del administrador. ¿De acuerdo a qué? A las necesidades, pues, en general, con un orden del día organizado, ¿sí? Generalmente, si las personas no asisten todas, porque muchas veces es muy difícil convocar y es un llamado importante desde lo jurídico, ¿sí? Las personas deben saber que están prácticamente luchando por los derechos de su copropiedad. Entonces, es muy importante que asistan a las reuniones programadas para que también participen activamente de toda la toma de decisiones. Y también pueden realizar, una cosa importante, y es que cuando asisten, digamos, son en un conjunto 80 personas, pero solamente asisten 10 a la primera reunión. Entonces se puede convocar a una segunda reunión, indicando también de que en esa segunda ya el quórum se tomará en cuenta de los asistentes. Entonces muchas veces las personas dicen, ¿por qué impusieron esta contribución navideña? ¿Por qué aumentaron la cuota de administración? ¿Por qué pusieron una cuota extraordinaria para pintar que yo la desconocía? Entonces las personas que asisten quedan, digamos, las personas que no asisten quedan sujetas a las decisiones que se toman en este lugar, en este caso, con los asistentes. En segundo lugar, tenemos el administrador. El administrador es la persona que representa, que es como no el jefe, pero sí el representante de ese conjunto, de ese condominio, y quien obviamente va a luchar o va a garantizar la buena convivencia, la buena marcha de todo lo que se refiere al conjunto o al edificio o al condominio. Tenemos el Consejo de Administración. Está integrado por unas personas que prácticamente conforman la junta directiva del conjunto y quien toman algunas también decisiones en pro de los intereses o de las situaciones para bienestar de todos. No necesariamente la Asamblea General se está recurrentemente citando, porque generalmente la citación se hace una vez al año, que es la reunión ordinaria o extraordinaria, cuando sea requerido por los aspectos que previamente indiqué.
comité. También tenemos el revisor fiscal, una persona que es contador público, que debe llevar todas las cuentas, saber cuándo hay que pagar los impuestos y todas las partes que se obligan por ley, por ejemplo, la póliza de cumplimiento, de garantía respecto a proteger a los edificios o a los conjuntos de algunos imprevistos como son incendios o desastres naturales, que es muy importante que tengan toda esta parte también de seguridad. Y tenemos el comité de convivencia. Es un número que la ley exige un número mínimo de 3 personas, siempre impar, porque si toman decisiones y quedan en empate, entonces una persona será como la persona que desempate esa decisión. Este comité de convivencia son elegidos por la Asamblea General por el periodo de 1 año y pueden incluso imponer algunas sanciones pecuniarias aprobadas en el reglamento de propiedad, y es necesario que exista, es obligatorio que exista en una propiedad horizontal, dado que muchas veces se presentan algunos conflictos en esta persona jurídica, que es necesario llevarlos a través, primero, en primera instancia, solucionarlos a través del uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que es en este caso la transacción o el acuerdo que se pueda llegar con este comité de convivencia. Antes de pronto de irse a otras instancias, tenemos que vivir en comunidad, y la convivencia implica ceder un poquito de las cosas que muchas veces quisiéramos hacer porque tenemos a alguien que nos está controlando de manera permanente, y es sencillamente el habernos regido a esta forma de propiedad especial. Muchísimas gracias.